¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una partícula aquí prácticamente no se mueve. Este sector es un sector en el fluido en donde el aire o el fluido como tal se queda ahí. ¿Por qué? Por la suma de todos los otros. ¿Y cómo sabe usted eso? Por la ecuación de velocidad que escribí ahora. Si se cumple la ecuación de velocidad, el fluido se comporta de esa manera. Es decir, yo puedo modelar el fluido con una ecuación, con un campo de velocidades que me indique hacia dónde van a moverse las partículas, que me indique qué va a pasar con el fluido. Y esto es lo que va a pasar. Cuando las partículas llegan desde la parte inferior, se mueven a la derecha, se mueven a la izquierda. Asumiendo que estos son puntos en donde usted graficaría la velocidad, y la velocidad está relacionada con el movimiento de las partículas como un todo. Es decir, el flujo encerrado se modela como un flujo que es convectivo y con aceleración de izquierda a derecha, o lo que es lo mismo, es como si el fluido llegara aquí y se acelerara en esta dirección y en esta otra. Y eso es lo que uno ve realmente en los fluidos. Cuando usted abre la llave de lavaplatos, de lavamanos, usted comienza a ver a veces un remolino y otras veces es que ve ese pedazo de mugre, ¿por qué no se fue? Ese pedazo sí, de la espuma del plato, ¿por qué no se fue? Por eso mismo, porque ese es un punto de estancamiento. ¿Y a mí para qué me sirve un punto de estancamiento? Para lo siguiente, cuando usted llega a un avión, cuando usted tiene un avión, ¿cuál es el primer punto de estancamiento que aparece en toda la superficie del avión? El ala, no, pero más adelante, porque es el primer punto, pues. La punta, la nariz del avión. La nariz del avión. Y si no es un avión, sino que es un transbordador, el punto de estancamiento está ¿dónde? Uno de ellos. En la nariz del transbordador. Y la pregunta es, si ese es un punto de estancamiento, ¿qué pasa con el aire ahí? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Sé qué? Perdón. La presión es muy alta. ¿Y qué pasa con la temperatura entonces? Exacto, es decir, que usted lo debe pintar de negrito para que sea más bonito. No, tiene que hacerlo de un material diferente. ¿Vale? Exacto, eso es negrito, es porque tiene algo de carburo de... La temperatura también es más alta, en el caso del transbordador. La punta de los aviones debe estar hecho de un material diferente. Sí, o más bien de una forma diferente, o de un material que sea igual, pero que tenga una forma diferente. ¿Me hago entender? De hecho, cuando vayamos, si Dios quiere, al MRO, pueden preguntar eso, porque nos muestran el avión todo vacío, y ellos le están cambiando cables y todo, y uno dice, bueno, madre, todo este montón de cablerío hay en un avión, y efectivamente sí, tal cual. Y muestran la turbina y muestran todo. Yo creería que también es mejor que sea el mismo material, porque es que si por ejemplo fuera de otro material se calienta mucho, digamos así, no puede ser imposible, pero por ley cero de termodinámica va a entrar a un choque ahí térmico berraco, entonces pueden haber quebraduras en el metal. En las uniones del material. En los bachas, En los remaches. En los remaches. Este punto lo vamos a tratar entonces cuando veamos lo de los materiales. ¿Listo? Evidentemente, en principio debería ser un material distinto. O más que distinto, usted sabe, Juan Mari, yo necesito que eso cumpla con unas condiciones diferentes. Como necesito que cumpla con unas condiciones diferentes, voy a construirlo de manera que no afecte el vuelo del avión. Es más, si fuera muy diferente, sería tan incómodo, tan maluco, que la nariz del avión pesaría más. Entonces eso le daría al avión un cabeceo, pues si fuera, por ejemplo, más macizo. Entonces,
Claro, exacto. Pero entonces eso es gastar ¿qué? Gastar energía. ¿Sí o no? Gastar energía del avión mientras él hace eso. Entonces se va a elevar y resulta que la nariz siempre queda abajo. Entonces el avión es como, hey, suba pues, suba pues. Mentira, no, y los pilotos sí hacen eso, que aunque no hacen la forma que uno hace, como suba, 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 sino que él se va subiendo. De hecho, los aviones se suben, es como todo gracioso, como y lo más gracioso, lo más curioso es que cuando va arriba, se va en el avión, usted va así. Y no, hay un momento en el que queda como así, y usted dice, madre, ¿por qué el avión se está, aquí hay algo que está moviendo? Más miedoso todavía, más sorprendente, cuando hace el giro, y uno dice, madre, y empieza a voltear así, a moverse así, y usted dice, madre, ¿yo por qué estoy viendo por la ventana del suelo? Y es porque el avión comienza a hacer el giro, y al hacerlo va moviendo todo y se va acomodando, se va ajustando. Entonces, eso, junto con los materiales, junto con el resto de tema, lo podemos tratar en la próxima clase, ¿vale? Entonces empezamos con, si quieres resolvemos. ¿Perdón? Sí, claro, en los mismos. De hecho, en las narices de los cohetes hay que tener en cuenta eso, porque es lo más cercano al aire que hay, lo primero que se encuentra el cohete cuando se lanza. Entonces, ¿qué forma le tiene que dar? Una forma aerodinámica. De hecho, la forma aerodinámica depende de dos cosas. Bueno, depende más que todo de la velocidad. ¿Cuál es? ¿Recordás? Sí. Pues, sí, la forma. ¿Cuál es puntiaguda? ¿Cuál es más ojiva? No. Entonces, si es a bajas velocidades, pues puede ser más estilo puntiaguda. Si es a una velocidad mayor que la del sonido, debe ser más ojiva, pues más ancha. O al contrario. Eso, o al contrario, le dejo la duda. Por ejemplo, usted tiene un cohete que usted siempre piensa en los cohetes como algo así. Exacto. Pero usted podría pensarlo también como así. ¿Sí o no? ¿De qué depende la forma? Exacto. Los diseñadores siempre son muy parecidos, muy iguales. De la velocidad. Una de ellas es supersónico y la otra. O sea, una de ellas para régimen supersónico y la otra para régimen subsónico. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo sería que, perdón? Una ojiva más ovalada. Ah, bueno, listo. Entonces te voy contando algunas cosas. Este era estilo transbordador, ¿sí o no? El tanque del transbordador. El tanque del transbordador no iba así. Este es un estilo F-16. ¿Y el transbordador no? Pero son preguntas precisamente que queremos responder. Voy a tomar nota también de esas para tratarlas justo en el momento en que estemos tratando el tema. ¿Listo? Porque yo en casa vuelvo a revisar los videos, vuelvo a mirar los videos y lo que queda es lo que traigo, no sé si lo has notado o lo han notado, lo que traigo a la siguiente clase. O para ir dejando cuando veamos la parte de aerodinámica, que ese sí es obvio, o más que obvio, es justo para poder hablar del tema. Exacto, sí. Pero básicamente es eso, la pregunta. De todas maneras, en ambos hay un punto de estancamiento, que es el punto más cercano a el aire. Simplemente por una placa, pues que también está en punta, pero no en todas las dimensiones, como una botella. Sino así, pues sino como si fuera una cuña, que llaman. El problema es que en una dirección te sirve, pero en la otra no. Sobre todo por la velocidad. Estás haciendo un barco. Estás haciendo un barco en el aire. Sí, si lo notas, es un barco. Es correcto. Más o menos de ese estilo. Básicamente es eso. Pregunta, muchachos. Inquietudes. Quiero que ya con eso vayamos hacia este tema, porque ya casi nos acercamos a esta parte del tema. Para dentro de
8 días les pido de nuevo botellitas, pero estas sí son de tamaño considerable, o sea de 2.5 más o menos, 2.5 litros, 3 litros, vale. Botellitas subsónicas. Listo. Las de unos refrescos que toman ustedes, las de esos refrescos. Listo, muy bien. Porque vamos a empezar a construir los cohetes de agua. Entonces, vamos hasta Navier Stokes, la próxima clase, si Dios quiere, es muy bacano. Hacemos unos ejemplos, va a ser de pronto una clase muy, más que todo como teórica, con ejemplos y demás, resolviendo unas cuantas cosas, pero necesito que al menos a usted le dicen Navier Stokes, usted diga, ah, sí, yo sé más o menos eso de qué trata, o eso de qué es. No que usted diga, yo no sé, no tengo ni idea, eso que, con qué come o de qué trata, o para qué sirve, listo. Y ya con eso pasamos a definir cómo funciona un cohete de agua-aire y a construirlos en la próxima clase. O sea, en 8 días les pido cartón, me habían dicho cartón plus y las botellas. Vale. Muy bien, muchachos, hasta aquí las noticias, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias. Seguimos hablando, nos vemos.